Creativa. Soy el profesor sordo Javier y esta es mi seña. El tema que vamos a tratar es la definición de cultura general y su significado. Digamos que la palabra cultura tiene muchos significados diferentes, desde tipo de investigaciones, incluye la lengua, la literatura, incluye la música, la poesía, las artes, en fin, muchos elementos. Sin embargo, otras fuentes de investigación encontraron que en cultura son patrones complejos de comportamiento. Cuando hablamos de cultura general, implica patrones complejos del comportamiento que han sido aprendidos a través de la historia y se han incorporado en las personas. Este término se originó en 1871 y es producto de la investigación de Edward B. Taylor. Él fue el que definió de esta manera la cultura. Sabe que involucra conceptos, ideas, creencias, moral, formas de vida, leyes, en fin. Todos esos elementos están insertos dentro de la concepción de Taylor de cultura general, quien fue el pionero. Y gracias a esto, digamos, la definición de cultura ha sido el centro de la antropología o de la visión socioantropológica. Cuando hablamos de cultura, hablamos de que gracias a ella es una herramienta de la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, puede ser muy frágil, puesto que el concepto de cultura se modifica durante el tiempo. Cuando hablamos de cultura, no hablamos de cosas, hablamos de productos intelectuales que están dentro de las personas. Como les decía anteriormente, patrones aprendidos e incorporados dentro de la persona que involucran, por ejemplo, también las comidas, las lenguas, entre otras. Si vamos a ver, si yo voy, por ejemplo, a Italia y voy a buscar la cultura y las personas, por ejemplo, de Italia mueren, desaparecen, se acaba la cultura. Por eso es importante centrar que lo más importante de la cultura son las personas. Es decir, la cultura no es un objeto arqueológico como un vasija roto que nosotros excavamos y obtenemos y decimos, ay, esto es cultura. No. Eso es una representación, producto de la cultura. Es un objeto arqueológico que da ejemplo del estilo de vida de las personas, habla de su cultura, de sus ideas, de sus formas de relacionarse. Entonces, las personas de una cultura particular dieron como origen un producto que sería esa vasija. Sin embargo, el objeto, esa vasija antigua, de por sí misma, no es cultura, es un producto de la cultura. Es importante que lo tengamos bien claro en términos de su definición. A continuación, vamos a conversar sobre las capas de la cultura. Hay 3. Vamos a hablar de la primera capa. La primera capa son los patrones de comportamiento y percepciones aprendidas. ¿De qué se trata esto? Las personas aprenden distintos patrones de comportamiento, los incorporan y le dan continuidad a través del tiempo. Un ejemplo, mamá, a través de la lengua, a su hijo, una mamá italiana, por ejemplo, enseña a su hijo a través de la lengua sus propias formas de vida, comportamiento, patrones que son característicos de su cultura. Ese bebé lo va a ir incorporando dentro de sí mismo y va generando mentalmente patrones que van a regir su conducta y que él posteriormente va a continuar. La segunda capa
Se trata de la subcultura. Antes de explicar un poco de subcultura, tenemos que tomar en cuenta que esto se refiere o lo determina un lugar o el estatus social de un lugar. Pensemos en una localidad. Dentro de esa localidad hay pequeñas subculturas, perdón. Les voy a dar un ejemplo. Tomemos el caso de Venezuela. Dentro de Venezuela como país hay varias subculturas. Tomemos como ejemplo nuevamente a las personas italianas, que se localizan dentro de regiones específicas, tienen un idioma característico, una alimentación propia y conviven dentro de una gran cultura que es la venezolana. Otro ejemplo es las personas de la colonia Tovar, los alemanes de la colonia Tovar. Ellos allí también forman parte de una subcultura. Ellos tomaron los elementos de su cultura originaria, que es Alemania, y los incorporaron a la cultura venezolana. A eso se refiere una subcultura. La tercera capa se trata de culturas universales. ¿De qué se trata esto? Se trata de unificar ciertos elementos de comportamiento en la cultura, como por ejemplo el género, algunas tradiciones, las características de comportamiento, por ejemplo, de una mujer, de un hombre, la voz gruesa, la forma de movilizarse, comidas, en fin, son propias de las culturas. Sin embargo, en términos de economía, de estatus, hay elementos culturales que son bastante iguales en los países. De la misma forma que existe, por ejemplo, el estado civil de casado, comprometido, etcétera, familia. Esos son patrones comportamentales que están alrededor del mundo. El estar soltero, divorciado, separado, en fin. Si bien cada cultura lo expresa de forma diferente, podemos darnos cuenta a través de, por ejemplo, las edades también es otro elemento que se va a expresar diferente en cada cultura, pero hay elementos unificadores. Cuando hablamos de cultura universal, hablamos de elementos iguales a través de los países. Otro punto interesante, vamos a hablar de cultura y sociedad. ¿Estos términos significan lo mismo? No, son diferentes. Cuando hablamos de sociedad, significa o se trata de personas, a diferencia de cultura, que involucra patrones de esas personas dentro de la sociedad, patrones de comportamiento, formas de vida, grupos. ¿Ok? Entonces, ¿ambos términos viven por separado? No. Se relacionan entre sí, interactúan entre sí. Se relacionan entre sí. Cuando hablamos de sociedad, nos referimos a un grupo que puede compartir una forma de comunicación o puede compartir con otros miembros de los grupos. Cuando hablamos de cultura, sin embargo, hablamos de patrones fijos que caracterizan a los miembros de ese grupo. Mientras que en la sociedad podemos tener una gran variedad de culturas y de patrones que se relacionan entre sí. Por eso, sociedad y cultura son cosas distintas. Cuando hablamos de sociedad, ¿se vincula con la cultura? Claro que sí. Porque como les dije anteriormente, hablamos de patrones, de costumbres. Y estos patrones, ¿quiénes los crean? Las sociedades. Y a través de las sociedades se va expandiendo la cultura. Entonces, cuando hay cultura dentro de la sociedad, esta se puede mantener en el tiempo y prolongarse a través de distintas sociedades.
Si, por ejemplo, las personas mueren, ¿la cultura seguiría viva? No, la cultura también moriría. Y eso es un elemento súper importante, porque las sociedades son las que mantienen viva a la cultura a través del tiempo. Un ejemplo, hace mucho tiempo, en ciertas culturas, cuando migran a otros espacios y por el crecimiento de las nuevas sociedades, las sociedades antiguas han ido muriendo en el tiempo y se van perdiendo sus culturas por la imposición de nuevas sociedades. ¿Ves? Entonces, es importante que tengamos cuenta que para mantener la cultura viva se necesita de las sociedades. Ahora una pregunta para finalizar. ¿Las culturas son exclusivas de los seres humanos? Esto va a depender de la visión que tengamos de la cultura. ¿Será igual para los seres humanos y para los animales? Lo voy a explicar. Recordemos que culturas son patrones de comportamiento aprendidos. Sin embargo, ¿qué pasa con los animales? ¿Habrán patrones aprendidos también? Ciertamente, los hay. Sin embargo, hay algunas diferencias. Va a depender, no quiere decir que todos los animales tengan esos patrones aprendidos. Les voy a dar un ejemplo. Los monos, imagínate el chimpancé. El chimpancé, la mamá, cuando tiene a su cría, les va enseñando diferentes patrones de relación con el ambiente, de cómo obtener comida, por ejemplo, cuáles plantas son medicinales cuando se enferma, qué alimentos puede comer, qué no puede comer, cómo es el proceso de cuidado. ¿Esos qué son? Son patrones que el bebé mono, la cría, va aprendiendo y los va incorporando para su supervivencia. El tema de la jerarquía dentro de su comunidad, quién es el mono, digamos, alfa, quién le sigue, cómo interactuar según la jerarquía, cómo se debe manejar el respeto de las jerarquías, y el mono va creciendo, fortaleciéndose a nivel de supervivencia gracias a estos patrones que aprendió. Entonces, ahí podríamos decir de alguna manera que hay ciertos patrones, quizás culturales, semejantes, ¿ok?